Es una de las voces pensantes de la derecha chilena. Es un intelectual de derecha. Abogado y magíster en Derecho Constitucional, director del IES, que es el Instituto de Estudios de la Sociedad, columnista en Diario La Segunda y panelista en Radio Pauta, profesor de Derecho Constitucional en la PUC y del Magíster de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. En 2012 fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes en la revista El Sábado, autor de varios libros. El 2016, La ilusión constitucional, Tensión constituyente el 2021 y coautor de Católicos y Perplejos el año 2018. Tremendo invitado tenemos el día de hoy. Claudio Alvarado, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar aquí conversando contigo. He visto varios capítulos del programa, así que feliz de estar acá. Oye, qué bueno, yo la verdad que también hice una especie de investigación para poder contar algunos datos de la vida privada de Claudio, pero me llegaron varios que dije, no, sabéis que esto lo voy a mantener en secreto para mantener alta la honra de nuestro invitado. No obstante, me llegó uno que me gustaría aclararlo contigo ahora, Claudio. Me dijeron que tú eres un enemigo acérrimo o adversario político de la palta, tanto así que en algún momento le retaste, digamos, a un vendedor de hot dog de carritos porque le echó palta a tu completo. ¿Cómo es eso, Claudio? Por favor, explícanos aquí. Puta, no me acuerdo del episodio de vendedor de carritos, quizás una fake news que están tan de moda, pero sí. Pero es cierto, es verdad que no como palta, no lo puedo negar, es totalmente cierto. Muy bien. Oye, Claudio, cuéntame, para partir, ¿crees que tocamos fondo como país? A ver, es indudable que Chile ha vivido durante los últimos años y sigue viviendo problemas muy graves. Esto es casi un lugar común, ¿cierto? Porque es constatar una realidad bastante perceptible, que estamos en medio de una acumulación de crisis social, política, económica, entre medio de la pandemia. Entonces, de que el momento es delicado, me parece que nadie puede negarlo, nadie puede ignorarlo. O sea, yo no quisiera sonar particularmente optimista, ni mucho menos, porque no tengo ningún propósito, ninguna intención de negar la realidad, pero dicho eso, o sea, asumiendo que ese es el cuadro general, a mí no me parece que hayamos tocado fondo. Yo no coincido con estas ideas del tipo Chile se jodió, cuando se jodió Chile. La verdad es que, por decirlo así bien en simple, me parece que el monumental triunfo del rechazo muestra que hay un sentido común imperante, que todavía hay posibilidad frente a peligro o escenarios adversos de articular acuerdos transversales. O sea, creo que hay muchas cosas que nos deja la lección del plebiscito que uno no puede ignorar. Así que, insisto, sin pretender negar la realidad del cuadro actual, yo no creo que Chile haya tocado fondo, y de hecho me parece que en lo que ocurrió el 4 de septiembre hay muchas lecciones que sacar para intentar revertir en la medida de lo posible el cuadro actual. ¿Pero te parece que el 4 de septiembre fue un punto de inflexión o todavía no estás tan optimista? Hay que ver cuánto y cómo logra el sistema político y el país en general aprender el mensaje que ahí transmitió la ciudadanía, pero sí creo que fue un punto de inflexión en el sentido de que por decirlo así bien simple, de modo bien ilustrativo, estábamos al borde del barranco y no nos caímos, y eso siempre es una tremenda oportunidad, porque además no fue simplemente que nos salváramos de esa serie de peligros que dicho sea de paso, fueron descritos de modo muy duro por personas que no vienen de la derecha política. Probablemente la expresión más fuerte que se utilizó respecto al proyecto de la convención fue la que utilizó el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿cierto? Él habló públicamente en su documento oficial, mediante el cual comunicaba por qué votaba rechazo, de que aquí estábamos en riesgo a puertas de una eventual dictadura legal. Esa fue la expresión que utilizó, de modo tal que yo creo que el peligro, como lo dijeron muchas voces, incluido el expresidente y muchas voces centro-izquierda, era tangible, era palpable, y no era para nada menor. Hay gente que habló de un proyecto protochavista, y yo creo que ninguna de esas frases son exageradas, que todas se pueden fundamentar. Entonces, claro, cuando el país se salva de ese peligro, me parece que hay un punto de inflexión, porque este alivio viene de la mano de la derrota de ese proyecto político. O sea, hay voces que han dicho, mire, aquí lo que ocurrió fue la derrota más grande de la izquierda en la historia democrática del país. Se produjo toda una discusión muy interesante en las fuerzas de izquierda y en los grupos de izquierda,
esto apareció en algunas radios, en algunos portales, que comentaban, no, esto es lo más grave después del golpe de Estado. Y hay gente de izquierda que les decía, no se confunda. Esto es mucho más grave que el golpe de Estado para las izquierdas, porque fue una derrota democrática en buena lid, en la cual la izquierda perdió en el pueblo, en los sectores populares, en las regiones. Entonces, en ese contexto que estoy intentando simplemente resumir, a mí me parece que si bien falta todavía para saber cuánto y cómo aprende el país las lecciones del 4 de septiembre, sí hay un punto de inflexión en el sentido de que hay un proyecto refundacional que estaba muy, muy imbuido de todos estos riesgos que estamos comentando, que fue derrotado. Y eso es una tremenda oportunidad para el país. No asegura que todo el camino que siga va a estar bien hecho y llevado adelante, pero creo que es una tremenda oportunidad. Tocaste un tema importante, Claudio, que es que en el fondo Chile rechazó esta propuesta, uno podría decir de cierta élite intelectual de izquierda, digamos. La rechazó contundentemente y muy importante también en temas muy urgentes como salud y educación. O sea, en el fondo en Chile había un malestar, digamos, hay un malestar con el sistema de salud actual, con el sistema de educación actual, pero cuando se vio la alternativa dibujada, digamos, como que no gustó mucho, para nada, al contrario, fue como, no, esta cuestión va a ser peor. Entonces, ahora viéndolo desde tu vereda, digamos, ¿qué propuesta sustantiva deberían dar los intelectuales de derecha, aquí tú, digamos, y otros más, en estos ámbitos, en un ámbito de cómo entender el país, de cómo dar soluciones en temas de salud y educación, más allá de mantener el status quo? Porque hoy día también se ve el riesgo de decir, bueno, pucha, la constitución no funcionó, la nueva constitución, entonces mantengamos todo como está nomás. Pero por supuesto que ese no es el camino. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Es un tema difícil, pero ¿de qué manera la derecha, liderada por sus intelectuales, puede dar realmente una respuesta a un cambio que no sea, digamos, un cambio liderado por la izquierda? Sí, un par de consideraciones preliminares y luego entro derechamente a la respuesta, o a un intento de respuesta. La primera consideración preliminar a propósito de tu pregunta es que los liderazgos en estas materias siempre tienen que tenerlo los líderes políticos. O sea, yo soy de las personas que siempre ha creído que el norte, el rumbo, tienen que marcar los dirigentes políticos, los intelectuales, los centros de estudio, los académicos de interés público, pueden intentar colaborar y tienen el deber de hacerlo, pero al final me parece que la clave está en cómo el sistema político va articulando, recibiendo, procesando e implementando esos insumos. Es una primera consideración, porque lo digo porque a veces puede dar la impresión, por el modo enfático en que uno critica a ciertos actores, las sugerencias que uno realiza, que uno no es consciente de que en estas cosas la política tiene la última palabra, y yo soy un firme defensor de la primacía de la política en este plano. Es una primera consideración. La segunda consideración es que me parece que la tentación que tú señalas es muy real en ciertos sectores de derecha. Creo que sería un error que si uno pudiera sintetizarlo, la señal que ha transmitido el país durante los últimos 3 años es el anhelo de un cambio social profundo, pero con estabilidad y certeza. Y por tanto, aquí sería tanto un error creer, como creyó una parte importante de la izquierda, que aquí hay que poco menos que refundar Chile, como asumir que por el triunfo del rechazo entonces no hay nada que hacer y volvimos a 1992, 93. Me parece que ambas aproximaciones no tienen mucho fundamento. Hoy día tenemos muchos insumos para aceptar que en la ciudadanía el anhelo que existe es un anhelo por seguridad en las distintas dimensiones de la vida, lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el desempleo, pero también un anhelo de seguridad social, de estabilidad política, y por tanto algo que hoy día, hasta ahora al menos, el sistema político en general no ha sido capaz de ofrecer de modo armónico o en conjunto. Dichas esas dos consideraciones preliminares, ¿qué pienso yo respecto a la dimensión concreta, específica de tu pregunta? A mí me parece, y lo he dicho así en algunas ocasiones, que lo que debiera intentar de hacer la centro-derecha respecto a los temas específicos que tú planteas, Vicente, es aprender del proceso de vacunación masiva. Me explico. El proceso de vacunación masiva que vivió el país durante los últimos años tiene muchas virtudes que confirman, me parece a mí, que la solución a los principales problemas sociales del país no son aquellas lógicas más refundacionales o más propias de cierta izquierda que soñaba con un régimen de lo público que era básicamente un estatismo encubierto,
pero tampoco se trata simplemente de seguir haciendo las cosas tal y como las veníamos haciendo hasta ahora. Si uno piensa la vacunación masiva como proceso, tiene hartos méritos. Fue un proceso que vivió el país que, en medio de una crisis brutal, ha logrado ser bastante exitosa, y fue exitosa en base a qué pilares: a una presencia muy relevante del Estado. El Estado jugó un rol protagónico, pero al mismo tiempo una presencia que no era exclusiva. El Estado se apoyó en una red de atención primaria, entonces el proceso fue descentralizado, funcionó bajo lógicas de cooperación público-privada, no habríamos tenido la vacuna de Sinovac sin la cooperación de la Universidad Católica. O sea, yo creo que tiene muchas cosas que en algún sentido no responden ni al paradigma típico de la derecha, porque no se trata simplemente de proveer un bien público mediante mecanismos de mercado, ni tampoco se trata de lo que promovió la nueva izquierda durante los últimos años, porque hay muchas cosas que forman parte del proceso de vacunación masiva que no calzan bien con esa idea del régimen de lo público, o de que los privados, la Universidad Católica o quien sea, no tiene nada que decir. No, es un proceso bastante equilibrado en sus distintas variables. Entonces, lo que yo he dicho es que, si bien no se puede tomar como receta rajatabla, porque hay un tema con el financiamiento, con el modo en que esto fue universal, que probablemente no se puede aplicar tal cual. De hecho, hay problemas de financiamiento importantes del sistema de salud. O sea, haciendo esa prevención, creo que como paradigma de una nueva manera de pensar la provisión de servicios públicos, ofrece un norte que la derecha debería tomarse muy en serio, porque además esto fue impulsado por un gobierno de centro-derecha, que es otro dato que no se puede olvidar. Yo he sido muy crítico del gobierno de Sebastián Piñera por muchos motivos, pero además este proceso innovador, atípico, que respondió a las circunstancias de un modo desconocido, fue un proceso que impulsó un gobierno del sector. Entonces, yo creo que ahí hay una clave a la cual las personas de mayor competencia técnica tienen que intentar sacarle partido y ver cómo podríamos pensar la provisión de servicios públicos en las distintas áreas a partir de ese paradigma que dejó la exitosa vacunación masiva. Eso es lo que a mí se me ocurre concretamente en torno a la pregunta. Perfecto. Gracias Claudio. Me parece bien, y es además un buen ejemplo. Y ahora, bueno, tú tocaste también tú dijiste, mira, los intelectuales no tenemos que ser los que lideren, digamos, esta cruzada política, sino que los actores políticos tradicionales, digamos, los políticos tal cual. Y hoy día tenemos un consenso, quizás, que existe un deterioro muy importante de la clase política, que yo imagino que tú compartes, no sé, esa es la primera parte de la pregunta, digamos, pero... Sin duda. En el fondo, si uno compara, digamos, los políticos de hoy con los políticos del año, no sé, 95, 98, qué sé yo, o sea, se ve un declive importante. Quizás el Congreso actual es un poco mejor que el anterior, pero en la misma liga, por así decirlo. Y ahora, ¿cómo crees tú que se podría mejorar ese nivel? Porque yo en varias entrevistas he ido preguntando a distintas personas cuál es la explicación que le dan a este deterioro, y hay distintas formas de abordarlo, digamos, pero ahora, yendo más a la solución, ¿cómo crees tú que se puede mejorar el nivel de los políticos, que es algo que estamos necesitando con urgencia? Sí, efectivamente, un tema muy, muy importante y que cruza aspectos, digámoslo así, de cualidades personales, de liderazgo, como se le llama hoy día, de virtudes en términos más clásicos, con problemas de diseño institucional y de estructuras que soportan estos liderazgos y estos referentes. Ustedes mismos, tú tuviste conversaciones muy interesantes, yo pude ver algunas con Eduardo Zafirio, con Eduardo Galá, sobre la crisis de los partidos. Creo que ahí, de hecho, hay bastantes luces que pueden ayudar a pensar el caso de los distintos conglomerados y partidos en específico. Ahora, más en general, a ver, lo primero es que yo creo que esto hay que necesariamente, a la hora del análisis y de buscar soluciones, ponerlo en un marco mayor. O sea, es verdad que Chile ha tenido problemas muy graves en los últimos años y que el sistema político a ratos pareciera haber tocado fondo, pero también es cierto que esto se da en un cuadro más amplio de crisis de la democracia a nivel global, auge de los llamados populismos. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo presente, no porque eso simplemente nos consuele, pero sí porque también hay que ir mirando qué está pasando en otros lugares, cómo se van intentando enfrentar estos problemas. Es parte, me parece a mí, de la prudencia política mínima, ir contrastando distintas experiencias. Eso como primer punto. Luego, agregaría que en el caso particular chileno, yo creo que una parte del deterioro de la política tiene que ver con un factor de diseño institucional. O sea, tú me preguntas qué podemos hacer para solucionar el estado actual del sistema político, y bueno, a mí me parece que no es lo único. Alguien podría discutir que sea lo principal, pero en cualquier caso es muy relevante
que podamos tener un sistema político en forma. Y nuestro sistema político tiene problemas muy graves desde el punto de vista de su funcionamiento. Pienso en concreto en que Chile se ha vuelto un país ingobernable a consecuencia de la fragmentación política. O sea, claro, la convención nos proponía una muy mala solución, había un riesgo de dictadura legal, lo conversábamos hace algunos minutos, pero eso no niega que haya que hacer cambios bien significativos, y en particular a mí me parece que lo que necesitamos, así como de partida, es facilitar las mayorías legislativas sin debilitar los equilibrios políticos. Necesitamos que los presidentes puedan tener la posibilidad de conducir, de legislar, de impulsar proyectos con congresos menos fragmentados. Y eso hay una dimensión de solución de diseño a nivel de diseño institucional. Cambio al sistema electoral, que permita disminuir la cantidad de partidos políticos. Tenemos más de 20 partidos políticos. De hecho, si uno considera los partidos en formación, vamos casi para los 30. Un umbral mínimo de representación parlamentaria. Cambios tan simples como trasladar la segunda vuelta presidencial trasladar la fecha de elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial, lo cual favorece las mayorías legislativas. Hay cambios de ese tipo, cambios a nivel de diseño, que yo creo que colaborarían a tener un sistema que funcione mejor, más eficaz. Esa es una parte. Y la otra parte... Perdón, sí, antes de que te metas la otra parte, Claudio, ¿tú crees que fue un error cambiar el binominal? No, yo dicho así no estaría de acuerdo, ¿no? en que fue un error, porque creo que era un sistema que tenía problemas y que también, o sea, de partida se había vuelto arcaico y se había deslegitimado políticamente, pero además fue un sistema que tuvo efectos políticos nocivos, me parece a mí, en particular en la derecha, la acostumbró a incubar algo así como una lógica de minoría. Entonces yo no creo que haya sido un sistema que se debía mantener, ni mucho menos, pero sí me parece que el cambio al binominal fue hecho de modo muy reflexivo. O sea, como que todas las fichas estuvieron puestas, hay que cambiar el binominal, sin pensar cómo tenemos un sistema electoral que se articule bien con el régimen de gobierno que tenemos, que no favorezca la fragmentación política. Esa pregunta nunca estuvo presente. Entonces yo no creo que el hecho mismo de cambiar el binominal haya sido malo, pero sí fue un error muy profundo el poner todas las fichas en un cambio del binominal que por ese solo hecho nos iba a solucionar los problemas. De hecho, paréntesis, las frases de los actores de la época envejecen muy mal. El ministro Rodrigo Peñailillo decía, aquí la democracia va a despuntar, la expresidenta Michelle Bachelet se acabó el miedo, cosas muy, me parece a mí, sintomáticas de la psicología de los actores políticos de la época, que es que vieron en el cambio del binominal una especie de chivo expiatorio. Ojo, también envejecen muy mal las frases del lado de la centro-derecha, el expresidente Piñera, el exministro Larroulé, sobre el cambio al voto voluntario. O sea, las reformas que se han hecho al sistema político del año 2005 en adelante, después del último gran cambio constitucional, han sido muy dañinas. Yo creo que una dimensión del problema, retomando el hilo que llevábamos, tiene que ver con esta dimensión de diseño institucional. Se requiere un sistema electoral que dialogue mejor con el régimen presidencial, que favorezca, o al menos no impida el modo actual las mayorías parlamentarias, voto obligatorio, todas esas cosas. Esa es como una parte del PAC. La otra parte del PAC, la otra que me interesa añadir para que no sea solo institucional. Ok, dale, sí. La otra parte del PAC es que, y esto es lo que ustedes conversaron con Eduardo Galay y Eduardo Zafirio, es que los proyectos políticos necesitan vehículos para llevarse adelante, y cuando los partidos políticos se quedan sin proyectos se vuelven básicamente una bolsa de empleo. Y nosotros ahí tenemos un problema hoy día muy grande. O sea, ¿qué partidos logran encarnar un proyecto político nítido hoy día? La verdad es que son muy pocos. Da la impresión más bien de que lo que hemos tenido es una mezcla entre el debilitamiento radical de los partidos políticos como regla general y, como respuesta a eso, intentos de nuevos conglomerados que no resultan mucho. Hasta ahora los esfuerzos de partidos nuevos en general no han sido muy exitosos. Dejo afuera lo que está pasando hoy día mismo, digo. El Partido de la Gente, yo tengo varias críticas, pero hay que ver cómo le va. Electoralmente parece muy promisorio. Los Amarillos por Chile me parece que están haciendo un esfuerzo muy interesante, pero hasta ahora las experiencias previas, digamos, si dejamos fuera el Chile pre-plebiscito, las experiencias de nuevos partidos han sido muy malas, y yo creo que la política no va a mejorar sin partidos políticos en forma. Uno necesita no solamente liderazgos adecuados para el momento, sino la posibilidad de llevarlo adelante, digo, de manera colectiva. Y eso hoy día en Chile la verdad es que ha brillado por su ausencia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y de hecho me
Me pasa sobre todo las últimas semanas, último mes, que se estaba discutiendo dos cosas que yo creo que iban bastante de la mano, que era el presupuesto para el próximo año y el tema de los impuestos por la reforma, digamos, tributaria para las pensiones. Y en ningún momento la derecha, que supuestamente es un caballito de batalla que tiene, habla de la modernización del Estado para, digamos, tener un Estado más austero o menos despilfarrador o qué sé yo, digamos, con un mejor manejo, digamos, de las lucas, digamos, del fisco. Nada, o sea, nada, ninguna intención de poner eso sobre la mesa en un momento en donde tú puedes negociarlo. O sea, ok, ¿sabéis que nosotros vamos a aceptar tu reforma tributaria siempre y cuando tú como gobierno en el fondo te comprometas a estas platas que estás ocupando de manera no irregular, pero de manera irresponsable, se van a ordenar, digamos, para que todos nos pongamos, digamos, en el tema de las pensiones. Pero nada de eso, o sea, es absolutamente reactivo y ahí tú te das cuenta que muchas banderas de lucha que supuestamente tiene la derecha, yo he sido muy catete con el tema de la familia en otras entrevistas, pero en temas como la modernización del Estado, oye, Piñera ha gobernado 2 veces y no he visto nada de eso. Y la derecha como oposición tampoco, digamos. Es que a mí me parece que en la situación actual de la centro-derecha confluyen muchos factores, algunos más de largo plazo y unos más coyunturales. En el largo plazo hemos mencionado en la conversación al pasar dos cosas que yo creo que siguen explicando parte del cuadro actual. Una es lo que algunas personas hemos llamado en algún lugar la cultura del veto o los efectos sociológicos, el legado de la cultura del veto en virtud de la cual a la centro-derecha y a la derecha le bastaba básicamente bloquear. Yo creo que eso hasta el día de hoy sigue siendo muy, muy, muy perjudicial. Hay una dificultad de tomar la iniciativa, de proponer reformas y anticiparse. Es una cuestión muy importante. Y lo otro, como más de larga data que influye en la centro-derecha actualmente, es el difícil legado de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, que a mí me parece que salvo la vacunación masiva y un par más de cosas que podemos destacar y que hoy día relucen mejor ante los graves problemas que ha tenido el gobierno del presidente Boric, lo cierto es que fueron administraciones las de Sebastián Piñera que desde el punto de vista político resultaron absolutamente insuficientes y me parece que le hicieron mucho daño al sector en muchos sentidos. Entonces están esos factores de larga data y además están los factores coyunturales que afectan a la performance, a la participación pública de la centro-derecha. Y me parece que el principal factor coyuntural es que las directivas de Chile Vamos, pienso por ejemplo en lo que ha ocurrido en torno al proceso constituyente, han intentado llevar adelante un esfuerzo de empujar un planteamiento distinto a lo que era la posición acostumbrada del sector, un esfuerzo que fue bastante exitoso en la campaña, porque esta mezcla entre restarse, ceder protagonismo a la centroizquierda, adoptar compromisos, le permitió a la centroderecha, digamos, la centroderecha no ganó por sí sola el plebiscito, pero fue un actor clave en que el rechazo fuera transversal. Entonces yo creo que todo ese esfuerzo de las directivas de Chile Vamos es un factor que hoy día está sobre la mesa porque va a contrapelo de buena parte de lo que hoy día piensan sus bases a nivel de militante, de parlamentario. Entonces yo creo que ese es el otro factor que influye en la centro-derecha. Tenemos estas cosas de larga data, la cultura del veto, el legado, el difícil legado de los gobiernos del expresidente Piñera, pero también está este conflicto interno que me parece que hoy día se expresa sobre todo en la dimensión constitucional, pero que da la impresión de que tiene también otras variantes, otras vertientes, y a lo que esto conduce, me parece a mí, y este es el problema actual, es que muchas veces conduce a la parálisis o a la dificultad de tener un discurso claro, una agenda, una hoja de ruta nítida, porque las directivas están haciendo todo lo posible. Yo tengo una buena opinión de las directivas de Chile Vamos, en particular frente a lo que han hecho respecto a la cuestión constitucional, pero que están navegando dentro de un cuadro interno que les hace la vida bastante difícil. Entonces yo creo que la centro-derecha, mientras no resuelva ese conflicto interno, no va a tener una hoja de ruta y un proyecto nítido, claro, que ofrecerle al país. Esa es como mi impresión en resumen de lo que le pasa a la centro-derecha y que se expresa después en coyunturas específicas como las que tú mencionas. Sí. Oye, antes de pasar al próximo tema, Claudio, me quedó dando vuelta una cosa que dijiste. ¿Para ti el régimen presidencial es intocable o estarías abierto a otro sistema de gobierno? Digamos, no es intocable al modo como yo pienso la injusticia del aborto directo procurado, digamos, no está a ese nivel, pero sí desde el punto de vista político, a mí me parece que sí, que es bastante intransable porque, mira, por varias cosas. La primera es porque, si uno mira la historia larga del país, el régimen presidencial es
una parte integrante de lo que se ha llamado la tradición constitucional, los momentos de estabilidad política. O sea, yo creo que hay un dato ahí que a la hora de buscar certezas, que es una de las cosas que se busca hoy en día, no tiene mucho sentido tocar. Y luego, por una cuestión más coyuntural, y es que se ha demostrado muy arraigado en la población hasta el día de hoy. O sea, ni siquiera la Convención Constitucional, que quiso refundar casi todo, se atrevió a cambiar formalmente el régimen político en ese plano. Y no es casual, es porque hoy día sería muy contraintuitivo decirle a la gente, en este contexto de arraigo más largo a la tradición presidencial y en el contexto además de crítica a las élites partidarias, sería muy contraintuitivo decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Le vamos a sustraer la elección del gobernante y se lo vamos a pasar a los partidos políticos, porque eso es lo que implica un cambio de régimen de gobierno. Entonces yo creo que por motivos de larga data y de coyuntura no hay ninguna razón poderosa para modificar el régimen presidencial, y entonces lo que yo he planteado es, no, aquí no hay que cambiar el régimen político, sino que para solucionar los problemas del sistema necesitamos un nuevo presidencialismo. Un nuevo presidencialismo implica que facilite las mayorías parlamentarias sin, por eso, debilitar el equilibrio de poder, y entonces pasamos a la batería de propuestas que conversábamos algunos minutos. Yo, en esa línea, digamos, me parece que tienen que ir los cambios al sistema político. Perfecto. Tú comentaste también que estábamos viviendo y que, digamos, se ve una crisis en Occidente, al menos, digamos, de la democracia liberal, por lo menos en Occidente está bastante en crisis. ¿Tú crees que la democracia liberal hoy día tiene los mecanismos para hacerse cargo de la complejidad actual, o estamos presenciando como una agonía de un régimen de democracia liberal? Estas son las preguntas más difíciles, ¿cierto? Es complejo intentar decir algo más o menos inteligente sin caer en lugares comunes, pero a ver, cosas media obvias. Primero, yo creo que como dicen muchas personas, muchos autores, gente que ha estudiado estas cosas, la democracia se hace posible en el mundo moderno y contemporáneo mediante la institución de la representación política. La representación es la obra maestra que permite llevar este gobierno, este ideal democrático, a grandes extensiones de territorio, grandes masas de población. Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la democracia en el contexto del mundo moderno y contemporáneo siempre va a tener un grado de insatisfacción o de distancia, porque es parte de lo que la hace posible, ¿cierto? Sin representación no hay mediación política, no hay posibilidad de articular estos múltiples intereses de la sociedad actual, que es muy numerosa y que además está fragmentada moralmente, culturalmente. O sea, la distancia es parte de este cuadro, y por tanto cierta insatisfacción, cierta crisis me parece que le es inherente. Eso es como un primer tipo de ideas que pondría sobre la mesa para no esperar que lleguen algo así como soluciones mágicas o que brinden una respuesta definitiva. Luego, agregaría en segundo lugar que a este cuadro de cierta distancia inherente a la democracia moderna y contemporánea, consecuencia de la representación, que sin embargo es irreemplazable y es lo que la hace posible, me parece que se agrega otro tipo de problemas y que tienen que ver con el modo en que la democracia logró funcionar exitosamente, por decirlo así, antes de mayo del 68 y lo que ocurre después. Porque lo que ocurre hoy día es que además la democracia en muchos lugares, y esto pasa con muchos grupos políticos en Chile, se vuelve, a ojos de muchos, insisto, como sinónimo de progresismo. Y eso provoca un vacío muy grande. Yo no creo que sea el único factor que explica la crisis de la democracia, pero creo que es un factor que a veces se soslaya y que es el siguiente. Mucha gente le ha venido diciendo al ciudadano católico, al ciudadano evangélico, al ciudadano que no practica religión, pero que tiene convicciones fuertes en esos planos, mire, sus convicciones no calzan en el debate democrático legítimo o potencialmente mayoritario. ¿Y eso qué provoca? Eso qué provoca, junto a problemas de otro tipo, provoca que la ciudadanía, y en particular ese tipo de público, termine eligiendo entre, por decirlo así, a modo de caricatura o de ejemplo, los Bolsonaro o los Trump versus candidatos, liderazgos que respetan las formas y las instituciones de modo más tradicional, pero que abrazan una antropología como esencialmente progresista. Hay un vacío muy grande, por decirlo así, de lo que en su minuto encarnaron los proyectos demócrata cristianos que se tomaban en serio su antropología, o lo que encarnaban proyectos de centro derecha con convicciones cristianas o seculares, pero consistentes con ese ideal que eran, digamos, relevantes. Y esto yo sé que podría parecer una cuestión de nicho, una cuestión
menor, pero no es menor porque los proyectos democráticos exitosos después de la Segunda Guerra Mundial, que son como las experiencias más recientes, fueron proyectos que tuvieron una presencia muy significativa de este mundo. O sea, uno piensa en Alemania, uno piensa en el mismo caso de Chile. O sea, nunca se pensó que la ciudadanía creyente o la ciudadanía secular, pero que compartía convicciones fuertes en temas de familia, matrimonio, vida, etcétera, iba a estar fuera del consenso. Y yo creo que lo que hoy día le está diciendo muchas veces el consenso dominante a nivel de élites a la ciudadanía es, mire, usted tiene dos opciones, o Biden o Trump. Dos opciones, o Bolsonaro o Lula. Y ahí hay un tremendo vacío. Hay un tremendo vacío. Entonces, yo sé que no es lo más importante de la crisis de la democracia, pero es una de las cosas que a mí más me preocupa. Y es que hay un amplio elenco de gente que tiene un problema grave, digamos. O sea, yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero ¿qué hace el ciudadano de convicciones democráticas fuertes, que se preocupa de la institucionalidad y las formas, pero que al mismo tiempo tiene en verdad la convicción de que hay ciertos temas que forman parte sustancial de bienes morales para su vida, etcétera? Bueno, que vive votando nulo, sin ganas, con complicaciones. Yo creo que este es un dato que en caso de Chile, a la centro derecha y también a la centro izquierda, por el rechazo, le debiera importar mucho. O sea, es como... no sé si es mucho decir el elefante en la sala, pero es un factor que se habla poco, de cómo hoy día, en el marco de la crisis de la democracia, al final uno termina eligiendo entre fuerzas de la emancipación y fuerzas del arraigo, pero sin encontrar proyectos y liderazgos que ofrezcan una articulación que se tome en serio el arraigo sin por eso despreciar las formas democráticas. Esto es una de las cosas que a mí hoy día más me interesa de la crisis de la democracia y que llevado al caso chileno, perdón la descripción un poco larga, pero llevado al caso chileno, me parece que explica parte del vacío que tenemos. Oye, Claudio, y en esa explicación, como, ¿qué rol le ves también tú al auge de Internet en el último tiempo? Y no quiero hablar solamente como de estas echo chambers que se han estudiado, sino de los cambios organizacionales que pueda traer esto. Por ejemplo, es imposible pensar o en la modernidad o en la Revolución Francesa sin la imprenta, por ejemplo. La escritura se había inventado, pero no, en el fondo la gente era analfabeta, principalmente antes de la imprenta, o no tenía acceso al libro, entonces seguía siendo una cultura oral antes, y una cultura oral significa que los viejos tienen mayor preponderancia, que la transmisión se hace en pequeñas comunidades, que tú no puedes tener registros que te permitan tener estados, digamos, eficientes, una serie de cosas que en el fondo la individualización también comienza con la escritura porque es un proceso solitario, o sea, son muchas cosas que la escritura permite cuando se prolifera, digamos, por la imprenta, que hace que exista un cambio social que el antiguo régimen lo derriba. Yo he estado pensando mucho también en cómo Internet, que nos va a cambiar también estas formas de expectativas, un montón de cosas, si permite realmente que la democracia liberal, como la estamos entendiendo, siga, digamos, o vamos a caer en otra cosa, digamos. No sé, eso tengo como un bichito ahí que me da vuelta, digamos. No sé qué opinas tú de eso. No, un gran tema. O sea, efectivamente hay gente que plantea que más que Internet, o dentro de Internet en general en particular, el auge de las redes sociales y cómo la política utiliza las redes sociales cambia totalmente este cuadro, digamos. O sea, si ya la democracia representativa venía con ciertos problemas, este afán de inmediatez, esta creencia, esta utopía, según la cual las redes sociales, Twitter, por ejemplo, va a ser un espejo de la ciudadanía, bueno, eso afecta muchísimo y es notable cómo a los políticos esto se les nota. O sea, uno ve al dirigente político ansioso, preocupado más bien por la cantidad de seguidores o de likes, de la conexión con la gente, y a mí me parece que los aleja. O sea, este es el efecto concreto que yo veo, que los aleja del viejo ideal político del dirigente responsable en democracia. O sea, nuevamente, después del mundo de posguerra, ¿qué caracterizaba al dirigente político, al líder democrático más o menos serio, atractivo? Bueno, yo lo simplificaría así, en la siguiente fórmula. Lo caracterizaba una mezcla entre varias horas de lectura y varias horas de feria. Eso es lo que tenían Eduardo Frei Montalva, Patricio Elwin, no sé, el mismo Ricardo Lagos. Bueno, ese dirigente político hoy día cuesta encontrarlo, en el partido que sea, digamos.
el dirigente político suele estar más bien atrapado por Twitter, ensimismado y por tanto desconectado. O sea, aumenta la desconexión con lo que llamaríamos en nuestro país el Chile profundo. Los matinales. Claro. Obviamente son muy vistos. O sea, yo entiendo también esto desde el punto de vista interno del dirigente político es muy complicado. Su futuro se juega en la reelección, los matinales son muy vistos. Si no está ahí, no aparece en las encuestas. O sea, hay una serie de incentivos, por decirlo así, una serie de incentivos de cómo ver hoy día el mundo, no solamente a nivel institucional, sino con este tipo de factores que tú incorporas, que hacen extremadamente difícil que contemos con el tipo de dirigentes democráticos responsables que necesitamos para salir adelante. Y eso obliga a una reflexión también mayor. Esto tiene implicancias súper concretas, súper prácticas, pero también obliga a una reflexión mayor de cómo hacemos para que el sistema político sea capaz de darle importancia a ese tipo de liderazgos que el propio sistema más general va haciendo cada vez más difícil. Es un tremendo problema y se agudiza aún más si incorporamos este factor cultural que yo te decía antes de esta, a mi juicio, creencia reduccionista errada de identificar convicciones democráticas con antropología progresista, como si no pudiera existir y no hubieran existido en la historia de la humanidad, nuevamente, los Patricio Aylwin o los dirigentes de centro derecha que no eran así, etcétera, etcétera. Y para terminar, Claudio, ¿hay alguna figura de la derecha que te entusiasme como posible presidente o líder político? Y en caso de que no, ¿qué características debería tener ese líder? Bueno, hemos hablado un poco del vacío que yo detecto, ¿cierto? En los minutos previos. A ver, yo esto lo respondería en distintos planos. En términos generales, a mí, en principio, y sin prejuicio de los múltiples problemas que tiene, me parece que Chile Vamos es la coalición que hoy día, con todos sus problemas, más está en condiciones de representar esta combinación entre convicciones democráticas, preocupación por el Estado de Derecho, por la separación de poderes, por el principio de subsidiariedad y al mismo tiempo darle cabida a una antropología de carácter no progresista. Yo, en principio, creo que en Chile Vamos hay mejores condiciones que en otros conglomerados. En lo que hay más a la derecha de Chile Vamos, veo muy poca preocupación por la forma, una tendencia al bolsonarismo, llamémoslo así, por ponerle un nombre, y lo que hay más a la izquierda de Chile Vamos, salvo excepciones muy puntuales, suele estar muy cautivado por la antropología progresista. En Chile Vamos espero que todavía haya conciencia de que hay un mundo que representar ahí distinto, eso como a nivel de coalición. Después, lo segundo es que a nivel de liderazgo, bueno, es muy pronto, ¿cierto? Porque el liderazgo presidencial no es solamente alguien que es responsable y abraza ciertas convicciones, sino que además tiene potencialidad real de alcanzar las mayorías que supone al menos estar en una primaria. Entonces, hoy día cuesta imaginar a alguien así, yo al menos no lo veo si incorporamos también el factor de realismo de viabilidad política. Ahora, dicho eso, y este es el último plano al que me refiero, obvio que hay liderazgo interesante a ambos lados del espectro. No sé si van a alcanzar a hacer cartas presidenciales o si a mí me representan en todo lo que hacen, pero por mencionar algunos ejemplos, si pienso en el mundo de la centro-derecha, bueno, las directivas de Chile Vamos en la cuestión constitucional han hecho un esfuerzo de articular cambio y continuidad, ser responsable y al mismo tiempo fieles a sus convicciones, lo que han hecho, no sé, Macaya, Chalper y otros en la negociación constitucional, creo que es auspicioso. Hay que ver cómo se siguen desarrollando. Y luego en la centroizquierda también hay un mundo que podría sorprender y que me parece que ha mostrado un mensaje distinto. Y pienso en concreto en Amarillos, el liderazgo que, por ejemplo, ha levantado Cristian Barken. No sé si va a llegar a ser candidato presidencial, pero Barken es un personaje muy interesante, ¿cierto? Me parece consciente de muchos de los problemas culturales que hemos hablado acá. Además, su lucha contra la cultura de la cancelación lo pone en un lugar distinto al progresismo de centroizquierda al que estamos acostumbrados. Entonces yo diría, hay que ver cómo sigue adelante esta noticia en desarrollo. No tengo una carta clara, pero me la imagino más o menos en estos códigos que te comento. Súper. Claudio Alvarado, muchas gracias por estar en esta entrevista en Crónicas de Wilson. No, gracias a ti, para mí ha sido un gusto. Un saludo a todos los que nos están viendo. Chao, chao. Suerte, Claudio, gracias.